En general, mi evaluación personal después de estos dos viajes es que nuestro personal está altamente motivado, está enfocado, alerta, preparado, y en este momento están haciendo dos cosas. Nos estamos rearmando, estamos ajustando nuestras tácticas, procedimientos, y no hay una fuerza armada como la nuestra en el mundo, y eso es lo que estamos haciendo ahora en medio del cese al fuego. En cuanto a nuestros aliados, mis conversaciones con aliados regionales, tanto civiles como militares, refuerzan nuestro compromiso con la seguridad regional. Pero ahora que hemos luchado juntos, veo que nuestras alianzas militares son más fuertes que nunca y seguimos manteniendo una sólida postura defensiva en la región, y eso se extiende por toda la península de Arabia, desde el norte de Irak hasta el Golfo. Es el- la mayor área de cobertura en la región. Estamos trabajando con soldados de nuestros aliados. Y para darles una idea de su contribución, el rey y el príncipe de la corona de Bahrein personalmente han visto a estos soldados y han expresado agradecimiento a nuestros soldados que están trabajando conjuntamente en la defensa regional. Y este es un sentimiento compartido entre los aliados en el Golfo. Es un mensaje que he escuchado una y otra vez. Estamos con ustedes. Como dijeron el secretario y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Arabia Saudita, Kuwait, Jordania, todos han sido excepcionales. Me he reunido con sus líderes y con su personal comprometidos con la defensa mutua y regional. Su cooperación es inspiradora y no ha habido mejor aliado que Israel. Las mejores fuerzas armadas del mundo, la de Israel, Estados Unidos, la fuerza de la infantería de marina de Estados Unidos, han excedido nuestros objetivos una y otra vez. Me reuní con el jefe de defensa de Israel, seguimos estrechamente aliados y finalmente quiero reconocer a los valientes hombres y mujeres que llevan nuestro uniforme y que siguen respondiendo a sus órdenes con poder letal y determinación. Les hemos pedido que estén alertas y es lo que están haciendo. No me puedo sentir más orgulloso de ellos. Gracias. ¿Cómo está afectando a esta operación la destrucción del comando y control de Irán? Y otra pregunta respecto a los hutíes. ¿Están dándole seguimiento a los hutíes en la región? En lo que concierne al alto el fuego, tiene razón, las fuerzas iraníes están degradadas. Su capacidad está en su punto más bajo, pero su motivación para mantener el alto el fuego es muy fuerte. Tienen un gran incentivo para mantener el alto el fuego, aunque no pueden coordinar una respuesta militar. Los hutíes han decidido mantenerse al margen y esto refleja el hecho que hace más de un año, en la operación Rough Rider, tuvimos una intensa campaña que demostró la capacidad de Estados Unidos y dudan hacer cualquier cosa en el estrecho. En cuanto a la navegación comercial, que están aumentando el paso por el estrecho, ¿ha habido algún progreso con la fuerza internacional para reducir las operaciones de escolta? Buena pregunta. Debería ser así. Se ha conversado mucho, lo que hemos visto de nuestros aliados, se ha dicho mucho, más allá de esos aliados fenomenales que mencionaba el almirante Cooper. Otros han hablado mucho, pero no han hecho mucho. Esta es una ruta que no usamos mucho los estadounidenses. Asia, Europa y buena parte del mundo necesita este corredor. Así que para ellos sería fantástico despejar el estrecho. Los hemos escuchado hablar de esto, pero cuando se necesitó su actuación, no estuvieron allí. Sus
líderes no actuaron. Si ellos deciden actuar después que el Comando Central haya hecho el trabajo, otros países deberían participar en la defensa. Esto va a concluir y les daremos la bienvenida a otros países que quieran venir después. Pero no podemos vivir para siempre en un mundo de este tipo donde todos dependan de Estados Unidos para que haga el trabajo duro. Es decir, bueno, Irán puede llegar a tener un arma nuclear. Estados Unidos debería hacer algo al respecto. Otras fuerzas deberían proyectar poder y actuar. No estamos contando con esos, pero sería excelente si se diera. Gracias, señor secretario. Usted decía que hablaba del líder supremo de Irán. ¿Saben si está vivo? Y otra pregunta. Se ha difundido una imagen de Jesucristo matando al presidente Donald Trump. ¿Algún comentario a este respecto? Y finalmente, el almirante Cooper, ¿puede hablarnos acerca de la moral del personal militar en el Oriente Medio? Creo que el país está interesado en saber cuáles son sus experiencias y cómo están. En cuanto al estatus del individuo que usted menciona, no ha dicho mucho, entendemos. Pensamos que está vivo, herido y desfigurado. En cuanto al video, es detestable y disociado de la realidad. Irán ha dicho muchas cosas a modo de propaganda. Han sido mentiras. Vemos imágenes de misiles atacando hoteles y demás. Eh, Dicen que no están atacando cuando estaban lanzando misiles y drones. Así que ellos están diseminando mentiras por múltiples canales, están acostumbrados a eso. Pero a la larga van a tener que llegar a un acuerdo. Voy a reiterar mis comentarios previos. La moral es muy alta. Es muy fácil saber cómo es la moral cuando uno ve al personal. Estos son jóvenes muy motivados. Yo les decía que esta es una misión que tendrá una gran relevancia y como han dicho el secretario y el jefe del Estado Mayor conjunto, esto es muy significativo y eso es una parte fundamental para el equipo.